Y esta es una edición especial, ¿sí? Una edición especial dedicada a hablar de la relación entre la pandemia de la COVID-19 y la agroecología, el sistema alimentario en general y el rol que puede jugar la agroecología. ¿Ahí nos escuchan bien? Clara, Miguel. Sí, Ah, perfecto. Sí, Bueno, buenas tardes entonces, buenas noches, buenas tardes. buenas. buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta entrevista en vivo. Ya tenemos a 100 personas y se van sumando. Y bueno, como venía diciendo, la idea de esta charla es una charla informal, ¿sí? Imagínense que ustedes están apareciendo en un teléfono, estamos apareciendo los tres en los teléfonos de mucha gente, algunos estarán cocinando mientras nos escuchan, otros estarán tomando mate en Argentina o haciendo ejercicios, muchos en cuarentena, la mayoría. Entonces es una charla informal, ¿sí? La idea es esa, que el espíritu sea ese. Entonces lo primero que quisiera hacer es pedirles, a pesar de que ustedes son personas muy conocidas, pero hay muchos jóvenes que se unen al movimiento agroecológico, que se unen por Instagram, y quería pedirles si por favor se podían presentar, contarnos un poquito de su historia y de qué hacen. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Clara Nichols, yo soy colombiana, ingeniera agrónoma, entomóloga, y profesora de la Universidad de California en Berkeley y agroecóloga, pues por el trabajo que venimos realizando hace muchos años. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Yo soy Miguel Ángel Altieri, profesor emérito ya jubilado. Ahora estoy de productor, descubriendo la gran brecha entre la teoría y la práctica. Era hora, Eh, Miguel, era hora. era hora de descubrir eso, ¿no? Y bueno, aquí estamos en Colombia. Hemos sido afortunados de poder pasar la pandemia en la finca, donde estamos cultivando árboles frutales, cultivos, animales, etcétera. Y bueno, muy agradecido la invitación de Pablo para tener esta discusión informal sobre estos tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde están exactamente ustedes en este momento? Cuéntenos un poquito dónde están, cómo es el lugar donde están. Estamos en Damasco, en un corregimiento en el suroeste antioqueño. Es un pueblito bien pequeñito, un pueblo que fue campesino, pero desafortunadamente ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta de las realidades. Mucha gente emigró por la época de la violencia, pero también mucha gente dejó de producir por la ganaderización que ocurrió en este territorio. Entonces, es lindo poder estar aquí, pero al mismo tiempo muy fuerte la realidad de aquel campesino que nosotros soñábamos, pues que está desapareciendo. Y ¿Qué se también, produce? Sí. no, y también lo que pasa con la pandemia se puso en evidencia la dependencia que tiene este pequeño pueblo de los alimentos que vienen de afuera. En este país, las políticas agrarias, debido a los tratados de libre comercio, decidió importar alimentos de Estados Unidos en vez de comprar a los campesinos la comida, entonces los campesinos tienen que botarla. También nos hemos dado cuenta de que muchos niños dependían de la merienda escolar como una importante comida al día, y hoy día los colegios están cerrados, entonces hay problemas de hambre, hay problemas de inseguridad alimentaria, hay problemas de desempleo. Mucha gente está volviendo al pueblo porque estaban en otras ciudades donde ya no pueden pagar arriendo, entonces vuelven acá donde sus padres. Entonces hay una oportunidad, sin embargo, de empezar un proyecto de recuperación agroecológica del territorio, que es lo que queremos hacer. Muy bien, muy interesante. Más allá antes de entrar de lleno en el tema de la agroecología y la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo están viviendo ustedes como individuos, no como profesores, no como agroecólogos, sino como individuos qué reflexión les genera la pandemia? La pandemia, las cuarentenas, el confinamiento, digamos, la nueva normalidad, que es un término horrible, ¿no? Que se habla ahora. Esperemos que no sea lo nuevo normal. ¿Qué reflexión les merece esto en general? Hay como varias aristas de lo que uno puede pensar acerca de la pandemia.
Una que, bueno, nunca nos imaginamos que pudiera pasar. Sin embargo, a pesar de que habían habido tantas alertas, tantos manifestaciones por ejemplo, el cambio climático, de la situación en que estaban los pequeños agricultores, de la vulnerabilidad, esto pasaba como que va a llegar, pero no sabíamos cuándo. Todo el mundo esperaba que fuera antes. Llegó la pandemia y nos evidenció muchas de las vulnerabilidades de las que estábamos hablando. Entonces, un análisis que yo hago de la pandemia es, bueno, esto está y van a venir muchas más, no sé si pandemias, pero muchas más crisis y no estábamos preparados. Entonces hay que prepararnos para las próximas crisis que vienen. Entonces esa es una arista, pero la otra arista que nosotros hemos evidenciado es que también uno puede vivir con muy poco, o sea, teniendo tierra y pudiendo producir, teniendo la oportunidad, porque no todo el mundo tiene tierra, ni todo el mundo, hay gente que es muy pobre y no tiene ni siquiera acceso a la tierra, pero son elementos así muy simples que podrían generar mucha resiliencia en un momento dado. Entonces, esas es como las dos aristas que yo le veo, una que no estábamos preparados y desnudó muchas vulnerabilidades, y la otra en que pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia. No necesitamos muchas cosas para vivir, pero sí por lo menos semillas y tierra esencial para poder tener soberanía alimentaria. Bueno, así como a nivel personal, Pablo, las reflexiones son muchas, son muy profundas también. Primero, como decía Clara, dándonos cuenta que viviendo una vida simple, sin mayor consumo, porque no se puede consumir, sin tener que salir a lugares, sin viajar, sin tener que comprar cosas, uno vive tranquilo. Yo creo que todo esto nos ha dado una dimensión interesante de que uno puede vivir en forma humilde, en forma sencilla, simplificar la vida es importante. Pero también valorar, ¿no? Echar de menos ese contacto humano con los amigos, con la familia, también ha sido una parte importante. O sea, valorar mucho más eso que lo otro, que todo ese frenesí, toda esa vida tan apurada, como que hubo una pausa y uno se da cuenta de que puede vivir tranquilo, en contacto con la naturaleza, lo que trae también otras dimensiones de conciencia. Y también darnos cuenta de que no es necesario ya seguir viajando y que se pueden utilizar estos medios que estamos utilizando para comunicarnos quizás más efectivamente, con menos huella ecológica con la gente en el mundo. Y lo más importante es hacer algo concreto, que es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, la idea nuestra acá es crear una escuela agroecológica para la gente local, tener un impacto en el pueblo que está vecino acá. Estamos en eso, estamos creando un proyecto que poco a poco esperamos que se consolide. Y yo creo que tanto Clara como yo, eh, a pesar de que hemos escrito mucho y hemos dado charlas y todo, es necesario tener un impacto más concreto. Y ese impacto más concreto creo que es la oportunidad ahora de hacerlo. Excelente. Así como ustedes están pasando por esta reflexión, ¿verdad? Y este cambio, un poquito de esta reorientación de lo que venían haciendo, ¿creen ustedes que también la gente les va a caer esta ficha también y va a decir, bueno, capaz que es hora si puedo trabajar con la computadora, capaz que es hora de irme al campo o cambiar un poquito el estilo de vida? O por ahí empezamos a comprar de otra forma, a consumir de otra forma, a contactar a los productores, a generar una interfaz. ¿Les parece que esa puede ser una consecuencia o en cuanto se consiga la vacuna nos olvidamos como si esto no hubiese existido y nada va a cambiar? ¿Cuál es su impresión de eso? Ustedes escuchan a mucha gente, ¿no? Pues yo siempre quiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entonces yo sí soy optimista en pensar de que la gente ha visualizado esta pandemia con el objetivo de dar un cambio, de hacer un cambio, porque fue una sacudida fuerte para todo el mundo. No fue que solamente algunos países lo sufrieron, sino todo el mundo, países ricos y pobres, en el norte, en el sur, global, estamos padeciendo de lo mismo. Y hay como una parada de decir, bueno, ¿qué puedo yo, cómo puedo yo contribuir?
Y yo creo que el alimento es una de aquellas cosas que todo el mundo tiene que pensar, que de dónde viene el alimento, si tuvo escasez, si los precios subieron, los nuevos, por fin la sociedad se está dando cuenta que hay unos héroes que se llaman campesinos, que no dejaron de producir y que gracias a ellos tienen alimento. Entonces yo pienso que los consumidores, porque todos somos consumidores, en una u otra forma se están dando cuenta de que hay que apoyar a aquellos héroes que nunca los habían, eran invisibles y ahora medio se están visibilizando. Entonces, en ese sentido yo veo el vaso medio lleno, aunque otras personas pueden decir, no, eso volvemos otra vez a lo mismo. Pero yo creo que sí hay un grupo grande de personas que están reflexionando o haciendo una reflexión mucho más profunda de a quién tengo que apoyar, por qué es importante el alimento, o muchas veces que me quiero ir a hacer agricultura porque quiero comer sano. O sea, hay como varias cosas que pueden ser interesantes desde ese punto de vista. Y yo creo que espacios como estos son tan importantes para eso, porque antes no teníamos estos espacios donde la gente se podía dar cuenta de muchas cosas. El escribir, el pronunciarnos, a mucha gente común y corriente, yo creo que le empieza a sonar y a pensar de que sí es posible su pequeña contribución para un cambio. Bueno, Pablo, aunque se dice que la pandemia no discrimina, sin embargo, sí, nosotros somos privilegiados, somos gente de clase media, que podemos estar haciendo estas cosas, ¿cierto? Pero la gente pobre no, la gente pobre está sufriendo fuertemente. Entonces, esto nos da una responsabilidad tremenda a los que tenemos el lujo de poder reflexionar, a los que tenemos el lujo de poder hacer estas cosas que estamos haciendo, para poder impulsar el cambio, porque esto nos da una oportunidad de cambio. Sin embargo, también hay que reconocer que los grandes poderes están realigning, ¿cómo se dice? Realineando. Están realineando fuertemente y están logrando gran poder. O sea, Google va a ser y Amazon van a ser quizás las empresas más poderosas que van a existir en la historia de la humanidad y van a controlar muchas cosas de nuestras vidas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, y la mayoría, diría yo, de la gente que trabaja en la agroecología piensa que esta es una gran oportunidad para realizar un cambio, pero no va a ser fácil y tenemos una gran responsabilidad, porque la gente pobre no tiene ese lujo que tenemos nosotros y ellos están struggling, están pasándolo mal. Y entonces yo creo que ahí está el punto clave, ¿no? Que cómo nos vamos a organizar para poder llevar a cabo este cambio, ya que se está dando la oportunidad para que la agroecología realmente dé un salto cualitativo. ¿Y ustedes lo están viendo? ¿Lo están, digo, conocen ejemplos donde la agroecología esté dando ese salto cualitativo y cuantitativo ahora mismo, mientras hablamos? ¿Lo están experimentando? ¿Lo escuchan? ¿No oyen ejemplos, casos? Bueno, hay muchas iniciativas de apoyo a en que se organizan los consumidores. Por ejemplo, en Brasil, no sé si ha seguido toda esa discusión que ha tenido Ana y Ava sobre crear estas oportunidades de acercamiento, de ayudar a la gente que no tiene acceso a la comida. ¿Qué son Ana y Ava, Miguel? ¿Qué son para la gente? Articulación Nacional de Agroecología y la Asociación Brasilera de Agroecología han estado escribiendo mucho en el internet sobre nuevas iniciativas para poder movilizar esa comida que llegue a la gente que la necesita en estos momentos, a través de canales alternativos, alianzas productores, consumidores más cercanas. Todo eso se está dando en varios países, se está dando. Muchas iniciativas de agricultura urbana también que se están incrementando en forma masiva en varios lugares. Nosotros acá en Colombia conocemos de casos, pero no los hemos podido visitar. Pero sí conocemos, por ejemplo, agricultores que han seguido fuertemente y han incrementado sus lazos con los consumidores, sus lazos solidarios con los consumidores en arreglos diferentes, incluso a nivel de trueques y a nivel de intercambios solidarios y una serie de cosas, ¿no? Pero una cosa que sí nos sorprendió, por lo menos aquí en Damasco, que nosotros antes de que empezara la pandemia iniciamos un proyecto en la escuela, con huertas escolares en la escuela aquí en el corregimiento, y alcanzamos a hacer dos huertas, pero mucha gente, los padres nos estaban ayudando en el riego y esto, y nos hemos dado cuenta por la familia que vive con nosotros aquí, que tiene su familia en el pueblo,
que han iniciado una vez cuando empezaron a ver las huertas y empezó la cuarentena, inmediatamente varias familias empezaron a sembrar en sus solares, en sus espacios, Claro, la huerta que no la tenían, porque la habían visto claro. en la escuela y la necesidad también de que no hay, ahí no hay verduras frescas porque hay que salir a otro municipio y como las carreteras estaban cerradas, pues fue como un despertar inmediato a partir de la crisis. Ese es como el más cercano que nosotros hemos evidenciado. Creo que sí, que ahí nos estamos metiendo un poquito ya en lo que es digamos, digamos el eje de esta conversación es el paper de ustedes, ¿no? Que la verdad es que yo los felicito porque tuvieron una claridad enorme. Cuando todos estábamos pensando qué hacer, qué pasó, qué nos está pasando, ustedes estaban realmente viendo el problema unos pasos más adelante y lo pusieron en papel y me parece excelente, los felicito por eso. Y nos estamos metiendo en el paper porque estas son un poquito las causas de cómo la COVID-19, la pandemia, está afectando a la seguridad alimentaria. Entonces, hemos nombrado varias cosas, pero también sería bueno a este punto de la charla hacer un resumen. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de la COVID-19 sobre qué elementos de la seguridad alimentaria está afectando? Bueno, mira, ¿puedo empezar? Primero que nada, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que los orígenes de la epidemia son agrícolas, ¿Cómo es en el eso? sentido de que la deforestación y el avance de los monocultivos a expensas de los hábitats naturales donde están contenidos muchos patógenos que han coevolucionado con la vida silvestre, con los murciélagos, con los armadillos, con lo que sea. Una vez que se expande esta agricultura, como en el caso de Argentina, con esa soya que causa esa deforestación tremenda, estos animales entonces quedan expuestos y salen de esos hábitats en los cuales estaban contenidos en contacto con los animales domésticos y con los humanos. Y esa es una de las maneras como se empieza a manifestar la epidemia de diferentes tipos. Casi todas, la H1B1, la H1N1, etcétera, todos tuvieron estos orígenes, ¿no? Entonces, muy importante realizar de que cómo hacemos agricultura nos puede llevar a crear pandemia o a no crear pandemia. Y la agroecología, por supuesto, es la agricultura que nos permite no crear esas condiciones que favorecen estas pandemias. Y ahora, desde el punto de vista, ¿cuáles han sido los impactos? Han habido muchos, porque estamos en una economía globalizada. La mayoría de los países importan alimentos y con todas estas restricciones que hubo de viajes y también cuarentenas, etcétera, etcétera, ahí hubo muchos impactos en el acceso y los precios. Muchos alimentos de afuera que son más baratos, sobre todo en los países que han firmado Tratado de Libre Comercio, ya no tenían acceso a esas comidas, aunque en Colombia sí se importó alimento y quebró a los campesinos. Pero eso ha tenido un impacto. El otro impacto ha sido el impacto al acceso a la comida que sea fresca, digamos, más bien verduras, frutas, porque los campesinos no tenían ni siquiera cómo mover su comida porque no les permitía mover su comida por restricciones. Entonces, mucha gente ha empezado a comprar ahora comida enlatada, comida procesada, y eso conlleva, sabemos muy bien, a las condiciones que de enfermedades como la obesidad y la de la sangre, ¿cómo se llama? La diabetes. La diabetes, etcétera, que son Claro, hacen gente mucho más susceptible claro. del COVID. Y el otro ha sido también los trabajadores agrícolas, en los países sobre todo industriales, ¿no? Los trabajadores agrícolas son los que más han sufrido, y ya en Estados Unidos vimos cómo muchas empresas de carnes, de pollos, de cerdos tuvieron que cerrar. Incluso los McDonald's y todo eso tuvieron que empezar a ofrecer comidas un poco más vegetarianas porque no había carne. Miguel, porque la mayor parte de la gente que somos 177 personas en este momento, la mayor parte de la gente que está escuchando esto es de Argentina. Entonces, Allá. tú sabes que la producción en Argentina es un poco diferente que en otros lugares, pero ¿por qué? ¿Cuál es esta dependencia? En concreto, por ejemplo, en Estados Unidos, los trabajadores rurales, ¿qué funciones cumplen? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de industria trabajan? Los trabajadores rurales son todos inmigrantes que trabajan en el campo cosechando, desmalezando. La mayoría de ellos no tienen las condiciones de salubridad, no pueden mantener las distancias, entonces son muy susceptibles también por las condiciones en que viven, son muy susceptibles a la pandemia.
también la gente que trabaja en las empresas de carnes, donde procesan la carne, todo eso, esa gente no tiene ninguna condición de salubridad y son muy susceptibles y se han enfermado muchísimos. Y entonces eso ha creado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso ha tenido un impacto. Y lo otro que se ha dado cuenta, no sé en Argentina cómo será, pero en Estados Unidos el 54% de la comida se tuvo que botar. ¿Y por qué se tuvo que botar? Porque resulta que la mayoría de los consumidores de comida, además de la gente que compra comida, son los hoteles, los restaurantes, los cruceros, los aviones, los colegios, los estadios donde se hacen los partidos de fútbol. Todo eso, esos son grandes consumidores de comida. Comida media chatarra, pero comida, ¿no? Entonces, esa gente que dependía de ese tipo de mercado, no tuvo cómo venderle, tuvo que botarla. Porque en este momento se bota mucha comida en Estados Unidos. No sé cómo será en Argentina. Sí, y también pasa que, bueno, nosotros vivimos en Bariloche, donde, bueno, hay un sector turístico muy importante, y bueno, todo ese sector turístico no está consumiendo tanto los turistas que no vienen, como los hoteles, los restaurantes, y que muchas veces también son fuentes son mercados para los productores de productos frescos, ¿no? Entonces eso, el que produce para exportación tiene alternativas siempre, ¿verdad? Porque la máquina sigue funcionando. Pero el productor de productos frescos, cuando pierde ese mercado, y es un producto perecedero, fresco, digamos que por definición no se puede estoquear, no se puede guardar, es un sector muy vulnerable, ¿verdad? Nosotros también tenemos el caso en Argentina de los trabajadores, en el caso concreto de productos frescos de la horticultura, muchos trabajadores, digamos, pauperizados, con pocos derechos, como por ejemplo el acceso a la tierra, los trabajadores inmigrantes bolivianos, que bueno, están en una situación bastante similar, ¿no? Pablo, pero también yo quisiera decir dos cosas que resumen mucho de lo que ha hablado Miguel. O sea, primero que todo, y eso es nuestra ciencia agroecológica trata de entender primero la raíz del problema, para poder decir, bueno, ¿por qué no apoyamos la agricultura convencional o la ganadería en confinamiento? Y esta pandemia nos ha demostrado lo que veníamos diciendo por mucho tiempo. O sea, la agricultura convencional y la ganadería en confinamiento o confinados los animales, como en el caso de los Estados Unidos, propició a que esto se pasara a ser una pandemia del tamaño que estamos viviendo. Y ya habían habido casos con el HN1, el NH1, todos los anteriores problemas derivados de uno de la susceptibilidad de los animales y otro también de los virus que estaban contenidos, pero con el avance del monocultivo, pues ya no tenemos esos sitios donde ellos están refugiados. Y lo otro es por el uso indiscriminado de antibióticos en la producción animal. Entonces, eso también hace a los sistemas mucho más vulnerables y a que estos virus muten rápidamente. Entonces, esa es una de las raíces del problema. Ahora, la otra pregunta que tú haces es, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esto en la seguridad alimentaria, en la soberanía, sobre todo alimentaria? Miguel lo ha mencionado, pero yo quiero resaltar una cosa que a mí me ha tocado muchísimo, aquí sobre todo en el pueblo, es que muchos de los niños dependían de las meriendas que le daban en las escuelas. Al cerrar las escuelas, los niños no tienen ese recurso alimenticio, pues ahí viene otro problema mayor que es la desnutrición, porque ellos dependían de eso. Y en muchas casas, como no tienen el alimento o porque se ha desnudado la vulnerabilidad, el problema se agrava, especialmente es una malnutrición que estaba escondida, o sea, que ahora esa pandemia la ha desnudado también. Entonces, yo creo que son aristas que también que los tenemos que ver con lupa, porque el sistema no ha sido capaz, por mucho que entreguen mercados en las familias, que es un proyecto que los gobiernos están haciendo, y aquí Colombia lo ha hecho, pero desafortunadamente esos mercados vienen importados de otro país, porque ni siquiera han beneficiado a los pequeños campesinos que producen. Entonces, es como hacen las cosas, pero no las hacen bien, y fuera de eso no le llegan a las poblaciones. Aquí, por lo menos en Damasco, nadie ha recibido los mercados que supuestamente dan los gobiernos. Entonces, son cosas que son difíciles de entender, pero que vale la pena
mostrarlas para que la gente entienda por qué nosotros criticamos la agricultura convencional, por qué problemas hay, que esta pandemia nos está mostrando que es el problema, pero también para florecer con la agroecología. Sí, y hay un tema, Pablo, hay un tema también que tiene que ver con que se ha hablado mucho de cuáles son los efectos de la enfermedad, cuánta gente se está enfermo, cuántos se mueren, cuántos se recuperaron, pero no se ha hablado nada de cómo, desde el punto de vista de incrementar la inmunidad a las personas, Exacto. sería una estrategia de poder quizás mejorar el impacto, ¿no? Y ahí la Sí, mira, agroecología... en ese sentido, creo que creo que aumentar la inmunidad de la gente, de las personas en general, es por todas las pandemias o posibles enfermedades latentes que existen, ¿verdad? Tanto asociadas con la alimentación o asociadas con los desbalances ecológicos, como en este caso. En el caso concreto del coronavirus, de la COVID-19, de esta cepa en particular, lo aprendí hace 2 días hablando con un médico por casualidad, en un hotel, Sí. nosotros juntos, y me contaban que el efecto que produce el virus es una sobrereacción del sistema inmunológico. ¿Sí? Me decía, fíjate que a veces a una persona la pica una avispa y no le pasa nada, y a otra persona la pica una avispa y se muere, ¿no? Eso es porque el sistema inmunológico propio reacciona, sobrereacciona. Y que en Sí. realidad, en el caso de COVID-19, la forma de tratarlo es bajar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de reforzar el estado de salud de la gente y entendemos por eso una alimentación sana, ¿no? Pero en este caso concreto, el mecanismo es es una sobrereacción del sistema inmunológico. O sea, en ese caso, entonces, mejor que sigan usando pesticidas inmunosupresores como el Roundup, ¿no? Por ejemplo, Para bajar la inmunidad. Pero yo creo que cuidado que puede que sí, ¿no? Pero fíjate que hay muchas enfermedades que son ¿cómo le llaman? Inmunodependientes o autoinmunes. autoinmunes, ¿no? Autoinmunes. Sin embargo, hay una escuela de pensamiento en la medicina natural que dice todo lo contrario, que hay que incrementar el sistema inmunológico desde el punto de vista... No, en términos generales sí, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, asumiendo que mejoremos el sistema inmunológico, aunque no sobrecargarlo tampoco, la agroecología lo que hace es incrementar la diversificación, eso lleva a una diversificación de la dieta, lo cual tiene efectos muy positivos sobre a nivel nutricional y a nivel de la salud de la gente en general, no solo para la pandemia, sino en general. Claro, Entonces, claro. ¿qué estamos viendo? Que, por un lado, la razón por la cual somos tan inmunodeficientes es porque hemos estado alimentándonos mal, debido a la agricultura industrial, que solamente el 50% de las calorías que comemos a nivel mundial vienen de 3 cultivos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Y por otro lado, el impacto de los ¿Cuáles son esos pesticidas. cultivos, Miguel? Son Perdón que te maíz, interrumpa. ¿Cuáles son? trigo y arroz. Y por otro lado, los pesticidas en general son inmunosupresores. Esa conexión no la ha hecho mucha gente. Entonces, el uso de pesticidas también ha conducido a que la gente tenga estos problemas de inmunidad baja. Bueno, yo quiero hacer una relación que me parece muy importante. No sé si ustedes se dan cuenta que aunque la pandemia ha afectado a ricos y pobres, la mayoría de la gente en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente que ha sido más afectada ha sido la gente pobre, que tiene dietas supremamente homogéneas, basadas en maíz básicamente, que no tienen programas de salud, o sea, la mayoría de ellos sufren obesidad, diabetes, todas esas enfermedades, los latinos y los afroamericanos. Eso tiene que ver mucho con la dieta de esas personas. Entonces, cuando hablamos de una dieta diversificada, con vegetales, que lo saben cocinar, que tiene más vitaminas, también estamos hablando de una élite, porque en realidad mucha gente no tiene acceso a esos alimentos. Entonces es cómo revertir o cómo cambiar ese sistema alimentario que al mismo tiempo hace a las personas más susceptibles, más vulnerables a este tipo y que tienen el sistema inmunológico, pues, condiciones muy difíciles para poder dar el salto, para poder ser mucho más resistentes a este problema.
Y ahí entraríamos en cuestiones no solamente de cómo producir, sino cuestiones sociales y políticas que la agroecología las toca y que son necesarias tocarlas, porque sabemos que una de las causantes es el sistema alimentario globalizado que ha condenado a esta gente a comer eso. Exacto. Si pensamos en los mecanismos más, digamos, los mecanismos a través de los cuales la producción agroecológica, ustedes ya han estado tocando uno que es muy, muy importante, que es construir salud en la población, a través de la alimentación, ¿no? El mejor médico es el plato que nos comemos. Pero a través de qué otros mecanismos la agroecología puede contribuir a evitar, ya sea evitar esto, evitar este tipo de pandemias, o bien a generar resiliencia cuando este tipo de pandemias u otras surgen, ¿no? Bueno, tú sabes que una de las razones por que la agroecología también no solamente trabaja a nivel del agroecosistema, sino a nivel del paisaje, es que si nosotros tenemos sistemas agrícolas que están rodeados de una matriz paisajística compleja, además de una serie de beneficios ecológicos, crea como unas especies de barrera cortafuegos ecológicos contra las pandemias, porque permite que los animales se mantengan en estos hábitats y de alguna manera estén contenidos ahí y no se muevan a los sistemas agrícolas. Entonces, esta idea de los cortafuegos ecológicos que rodeen los campos son muy importantes para evitar las pandemias. Y bueno, todo lo que es la diversificación, la adición de materia orgánica, la diversidad genética, la diversidad de especies a nivel de campo, a nivel de paisaje, etcétera, etcétera, ya los estudios demuestran más que suficiente que son sistemas mucho más resilientes a la sequía, a los huracanes, que los monocultivos, ¿no? Entonces, la estrategia es clara, que por ahí tenemos que ir. Yo creo, Pablo, que también otra cosa que otra lección que nos deja esta pandemia es que territorios que se dedican únicamente a producir un producto para la exportación, como en el caso de esta región donde nosotros estamos, que mucha es cafetera y dedicada a su 100% de su finca a producir café, y viene esta situación como la que estamos viviendo y la gente no puede comprar alimento porque no llega, no lo tiene en su finca porque dedicó todo el 100% de su tierra a producir café hasta el patio de la casa. Entonces, la lección es no de que nos estemos negando al mercado, porque la agroecología no se niega al mercado. Sabemos que aquí en Colombia no nos podemos tomar todo el café que producimos, hay que exportarlo. Y ojalá que lo compren. Hay una propaganda para que compren café colombiano. Pero a lo que voy yo es que nosotros la propuesta es que ese agricultor que tiene una hectárea por lo menos dedique un tercio de su finca a producir para el alimento, que tenga su soberanía alimentaria. Si baja el precio del café, si viene una pandemia, si viene el cambio climático y algo le pasó a su café, él tenga de qué sobrevivir. Yo creo que eso es una lección que hay que transmitirla en todos los aspectos, porque hay regiones que producen naranja, otras piña, otras, no sé, soya, digamos, en el caso argentino. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese mercado? ¿Qué pasa cuando vienen estas situaciones de vulnerabilidad? ¿Qué pasa con el alimento de las familias campesinas? O sea, son las pequeñas lecciones que tenemos que ir aprendiendo y fomentando cuando estemos trabajando con agricultores, porque es muy importante producir lo que uno, que no dependa de que yo tenga que salir y en el mercado no hay. ¿Sí me entiendes? Porque a veces tú tienes dinero, pero si no hay, como en el caso de cuando cierran las fronteras de los municipios y no llega el alimento, ¿qué hacemos? Pero si tienes algo que comer, pues la situación puede ser diferente. O sea que es como una buena oportunidad, entre comillas, para, digamos, hacer pasar el mensaje de lo que significa la soberanía alimentaria. Sí, claro, claro. Sí, Es un también, caso bien concreto. sí, incluido en la soberanía alimentaria hay como dos elementos clave, ¿no? Además de la definición tradicional de la vida campesina. Uno, de que tenemos que poner, o sea, una de las cosas que nos demuestra esta pandemia es que tenemos que poner la comida en las manos de los campesinos y los productores urbanos. Eso es clave. Y segundo, tenemos que olvidarnos de las grandes cadenas de supply chains, ¿cómo se dice? Las cadenas de las cadenas de supermercados grandes,
sino que tenemos que empezar a pensar en sistemas de circuitos cortos, entre productores y consumidores, diferentes arreglos, ciertos solidarios que se den. Eso es clave para que esto funcione. Y esto se está dando, o sea, yo creo que se está viendo que es necesario, porque las grandes cadenas, cuando fracasan, cuando viene una pandemia, no funcionan. Y son mucho más vulnerables, son 100 veces más vulnerables que las pequeñas, ¿no? Que las cadenas que manejan los campesinos. Entonces eso es fundamental. Y el otro es el rol de los consumidores. O sea, los consumidores, y lo decíamos en el artículo, comer es un acto político y un acto ecológico. Entonces, cuando nosotros decidimos qué comer, a quién comprar, estamos inmediatamente contribuyendo a la resiliencia socioecológica de un territorio, y hacemos las buenas elecciones. Bueno, y otra, porque Sí. estaba mirando los comentarios que pasan ahí y alguien habló que el 90% de las personas están en las ciudades y eso va a pasar cada vez más. Entonces, es pensar y ahí también lo proponemos en el artículo, el rol de la agricultura urbana en los espacios que muchas veces son espacios públicos que podrían ser tomados o donados a la gente que quiera producir o tomados, como lo toma el MST, ¿por qué no? Para producir, porque en las ciudades también hay mucha hambre, hay mucha gente que no tiene recursos. También hay los precios de los alimentos, hay especulación de los intermediarios, porque eso no le llega a los campesinos. De mucho intermediario ahí que está en la ciudad, en las plazas de mercado y que incrementan los precios y que mucha gente se ve totalmente vulnerable a que no puede comer, no puede comprar porque los precios se fueron para arriba, pero lo podría estar produciendo si la gente se organiza. Los mismos principios agroecológicos que se aplican en una finca de 1 hectárea o de 20 o de 40 o de 50 pueden ser aplicados en un espacio de, no sé, 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados donde uno está produciendo en las ciudades. Entonces, es como entender que la agroecología provee los elementos metodológicos para poder producir a la escala que tú quieras producir o que necesites producir y que no dependas de insumos, que no dependas de insumos externos que te está haciendo la producción mucho más costosa. Bueno, y ustedes Ahí tienen hablaba alguien ahí en los comentarios, hablaban de la glocalización. Sí. ¿La qué? La localización. Glocalización. La localización. Global local. Localización. Bueno, bacán. Y yo creo que ustedes tienen una experiencia muy valiosa en ese sentido en Argentina, cuando lo que pasó en Rosario, ¿no? Cuando vino la crisis del 2002 fue, 2000. o 2000 en Argentina. Entonces hay una iniciativa muy interesante de agricultura urbana que creo que continúa, pero en ese tiempo tuvo matices bastante que pueden ser lecciones importantes para hoy, ¿no? Sí, fundamental. Creo que el caso de Rosario es un caso bastante bien desarrollado. Pero ahora ustedes saben que estamos queriendo armar nos invitaron a hacer una publicación sobre cuál ha sido el efecto de la pandemia en la agricultura en la región latinoamericana, y nosotros propusimos, junto con Santiago Dogliotti de Uruguay, hacer lo contrario. Así, bueno, cómo vimos que los movimientos de la agricultura familiar, campesinos, consumidores, agroecológicos, en realidad reaccionaron frente a la pandemia. Y muchos de nuestros colegas, por ejemplo, en el INTA, están ayudando, apoyando esos procesos, transportando alimentos, ayudando a los productores a llegar a las ciudades, etc. Entonces vemos como un hervidero de cosas que están ocurriendo. Pero un amigo, un colega, me decía, sí, es cierto, eso fue una reacción muy rápida del movimiento y se llegó con alimentos frescos a las ciudades, pero cuando consideramos el volumen frente a la demanda, en realidad es muy, muy, muy poco. ¿No? Muy, muy poco. O sea que en realidad esto es una pequeña muestra de lo que es capaz un nuevo sistema alimentario de cercanía y con otros principios de solidaridad, de otra economía, pero todavía es muy, muy pequeño en términos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, Sí. hay mucho por hacer. Lo que hace eso es que demuestra el potencial, ¿no? Pero, por ejemplo, Claro. yo tuve un estudiante graduado en California que demostró que en una ciudad que está al lado de Berkeley, que se llama Oakland, donde hay zonas que se llaman desiertos alimentarios, donde viven las minorías, donde no hay supermercado, etc. Ahí la gente no consumía comida fresca ni nada, sin embargo, habían 400 hectáreas
de tierra pública abandonada. Si esa tierra se pudiera colocar a producir con niveles de producción a lo cubano, por ejemplo, 15 kilos por metro cuadrado, los cubanos pueden lograr 20. Supongamos que en Argentina fueran 15 kilos por metro cuadrado. Multiplica tú, una hectárea tiene 10.000 metros. 400 hectáreas, ¿cuánto es? 400.000 o 4 millones, creo, de metros cuadrados. Y eso lo multiplica Acá son las por 11 de la 15. noche, yo no puedo calcular. Ya, bueno, y eso lo multiplicas por 15 kilos, te sale muchas toneladas de comida. Y si cada persona consume 100 kilos por año, tú puedes alimentar fácilmente 200, 300.000 personas con vegetales, ¿cierto? Entonces el potencial está ahí, lo que pasa es que no está la voluntad política ni tampoco está la expertise, porque tampoco es llegar y sembrar cualquier cosa, hay que hacer una planificación. Claro. Si yo quiero tener lechugas todo el año, ¿cuántas veces tengo que sembrar yo? Cada cuántas semanas tengo que sembrar tantas lechugas para obtener 60 lechugas mensuales, por ejemplo, qué sé yo. Eso es una planificación. Lo mismo con los tomates o lo que sea. Y después, ¿cuáles son las rotaciones que tengo que hacer? ¿Cuáles son los policultivos que me van a dar mejor rendimiento que otros, etcétera? Entonces hay todo un tema de investigación que hasta el momento está en pañales. ¿Y cuál sería también el paralelo socio-organizativo, ¿no? Porque incluso una vez que uno sabe técnicamente qué hacer, qué policultivos, también necesitamos repensar ahí las instituciones, las organizaciones, cómo se pone ellos en marcha y cómo se organiza y cómo se distribuyen los alimentos. Pablo, antes de contestar esa pregunta que me parece muy interesante, yo quiero reflexionar un poquito con lo que tú dijiste de que la contribución fue poca, pues en términos generales, o sea, cuando uno va a ver. Y es verdad, porque los gobiernos, en este caso del colombiano, prefirió comprarle el alimento afuera, importarlo, que comprárselo a los campesinos. Ahí no existió la voluntad política para que potencializar esa solidaridad que tenían los campesinos. Los campesinos solo se organizaron para donar mucho, para el mismo, un agricultor que nosotros conocemos y que es un maestro, que tal vez tú lo conociste, don Carlos Osorio, aquí en el Carmen de Viboral, él mismo se movilizó para entregar, para regalar plantas, para que la gente estableciera sus huertos en el pueblo, porque él estaba en una finquita, solo. Hizo su pequeña contribución y así miles de agricultores en toda América Latina se movilizaron, gente del área de agroecología, la red, lo que hizo ABA, lo que está haciendo, lo que hizo ANA, ellos se movilizaron mucho en Brasil. Y claro, cuando tú lo pones en perspectiva en lo que es el país, es una muy pequeña contribución, pero si eso hicieron sin cero apoyo gubernamental, ¿qué sería donde tuviéramos las políticas para potencializar eso? Entonces, el análisis que yo hago es, hay una oportunidad grandísima. Lo que necesitamos son políticas públicas que sean conducentes a que estas personas, a visibilizar a estas personas. Mucha gente las ha visibilizado y ha dicho, sí, gracias a los agricultores. Pero no es solamente agradecer, es comprar, es relacionarse, es tener una relación solidaria, pero no solamente comprar una vez o solamente decirlo, sino mantener ese vínculo solidario de consumidor, agricultor, que es necesario. Entonces, la pregunta que tú haces, bueno, ¿qué se necesitaría? Necesitarían programas de educación para la gente que quiere hacer agricultura en la ciudad, para los nuevos agricultores, redes de campesino a campesino, quienes lo saben hacer, cómo lo saben hacer, de los faros que iluminen a otros, cómo se pueden hacer, de mercados diferenciados, donde vamos a premiar a estos agricultores porque están conservando el agua, vamos a premiar a estos agricultores porque están capturando carbono, porque no es entrar en los bonos de mercado por entrar, sino que es una consecuencia del manejo que ellos están haciendo. Si el gobierno entendiera eso, o nuestros gobiernos entendieran eso, las políticas públicas en relación a la agricultura serían muy distintas y el campo de nuestros países sería una panacea que desafortunadamente no lo es. Los campesinos con las uñas están haciendo las cosas y no tienen ayuda, muy pocas ayudas. Yo creo que desde el punto de vista del cambio de la organización, me gusta mucho el esquema que presentaba tu colega Van der Ploeg, de los bypass, ¿cierto? Allá en Holanda, ¿no? Van der Ploeg es un sociólogo. Jan Douwer van der Ploeg es un profesor holandés de sociología rural. Exacto. Donde él planteaba de que hay unos imperios alimentarios
que controlan, que son las grandes multinacionales productoras de químicos, de insumos, etcétera, y por otro lado las grandes cadenas como los Walmart y los Carrefour y todo esto, que controlaban el sistema alimentario, lo tenían estrangulado, y que ese sistema era muy difícil cambiarlo. Sin embargo, se podía crear un bypass, un camino alternativo, donde existían los territorios agroecológicos, que pueden ser una ciudad, por ejemplo, o pueden ser barrios, o pueden ser comunidades como estas que hay acá, donde los campesinos y los consumidores se organizan de una manera solidaria, donde hay transacciones económicas, pero lo que regula no es la economía del mercado, sino la economía de la solidaridad. Y de esa manera, entonces, ahí pueden nacer miles de arreglos de diferentes tipos, de arreglos de intercambio, de arreglos de mercados alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos pensando acá la manera como queremos visualizar un proyecto de cambio acá en Damasco, en este pequeño pueblito, que ya lo hemos hablado con las mujeres que lideran de la Asociación de Madres en la escuela. Es, por un lado, empezar las huertas en las casas, que ya mucha gente las está empezando, pero crear una cooperativa donde las mujeres van a producir, van a vender a precios muy solidarios las verduras, pero también van a crear un pequeño restaurante donde van a cocinar estas Aprender comidas. a cocinar. Vamos a traer gente de otros pueblos que ya lo han hecho, como las hijas de Don Carlos, que tienen un restaurante en el pueblo. Y entonces, de esa manera empezar a como introducir los vegetales, las frutas y los huevos en la dieta de esta gente que no come estas cosas. Aquí la gente, tú sabes que es recomendado 5 porciones de vegetales y fruta por día, y esta gente ni siquiera consume una, muchos nada. Entonces, ese es un posible arreglo, ¿te fijas? Cooperativas y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que los arreglos son múltiples. Lo importante es que lo que regula eso son la solidaridad. La economía de la solidaridad es fundamental que se instale en vez de los intercambios del mercado capitalista que no tienen nada de solidaridad. Claro, es interesante porque, digamos, toda nuestra economía, incluso desde Adam Smith, la economía está basada sobre los malos rasgos del ser humano, ¿no? Sobre la codicia, sobre querer hacer dinero, sobre la ventaja personal, ¿no? Y eso se dice naturalmente. En realidad la economía, las fuerzas del mercado no son otra cosa que las fuerzas de los individuos para beneficiarse al máximo por el gasto que hacen, ya sea de dinero, o de tiempo, o de esfuerzo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna forma, toda la economía está regulada bajo el supuesto de que los participantes, los actores en ese mercado son individualistas o malintencionados, entre comillas, no decir malintencionados, pero que se regula a partir de esas, digamos, aspectos negativos de la humanidad, y no a partir de aspectos positivos, como la solidaridad. Entonces tendremos que repensar un sistema económico que se regule asumiendo que todo el mundo es solidario, ¿no? Cambiar un poquito la lógica del sistema económico. Yo, en este momento, con el sistema actual, veo bastante difícil el desafío de una economía solidaria, ¿no? Porque toda la estructura está pensada para una economía no solidaria. Otra vez vuelvo al tema del vaso medio vacío y medio lleno. Porque eso nos paraliza, Pablo. Cuando nosotros pensamos, es que esto es tan gigante, cómo luchar contra las corporaciones, cómo luchar contra grandes intereses, todo el sistema está hecho para ellos. Es verdad, estamos todos de acuerdo. Pero eso no nos puede paralizar en las acciones locales. Nosotros tenemos que luchar frente a la acción global y lo que está pasando de alguna u otra forma. Pero esas pequeñas acciones locales que están sucediendo ahora y en este momento particularmente post pandemia y durante la pandemia, la agricultura no puede ser igual después de esta pandemia. O sea, hay gente que ya se está cuestionando, nosotros nos estamos cuestionando, no hubieran 190 personas en este chat si no estarían pensando qué vamos a hacer, cómo la agroecología puede contribuir. Cada uno de nosotros puede ser un actor pasivo o activo, lo que queramos. Entonces, si digamos que queramos ser actores activos, eso
se suma a un proyecto pequeñito, pero que si tenemos 1000 proyectos de estos pequeñitos en cualquier lugar, van haciendo mella, van iluminando a otros la posibilidad. Y lo otro que, no, que desafortunadamente no podemos desligar las acciones particulares, locales, con la política pública. Eso siempre tenemos que ser actores pensantes y políticos al mismo tiempo. Es decir, ¿qué política pública necesitamos para que este proyecto pequeñito pueda ser reproducido o multiplicado millones de veces? Porque yo sé que si pudiéramos tener la capacidad económica de hacer una investigación y movernos por toda América Latina, le digo que podría ser no tan pequeño. Si miráramos, si pudiéramos lotear todo lo que está pasando y todas las iniciativas de solidaridad que están pasando. Pero eso no sale en las noticias. En las noticias nos están lavando el cerebro que todos nos tenemos que quedar en casa, que todos tenemos que pedir por Amazon o por el Rappi que te va a traer el mercado, o que no sabemos dónde lo va a ir a mercar, que no nos podemos salir, no nos podemos mover, pero al mismo tiempo es un lavado de cerebro para que estas grandes compañías, porque ahora quienes están haciendo dinero son Amazon y las grandes industrias. Entonces, yo creo que es un despertar positivo para poder ayudar a aquellas pequeñas iniciativas, pero también nosotros como actores, como profesores, como investigadores, como estudiantes, como amas de casa, a ser actores más activos de decidir qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero, para pensar al futuro, que mis hijos no vayan a sufrir lo que ahorita estamos sufriendo, digamos, o apoyando iniciativas que queremos que esto sume. Porque si no, nos paralizamos y no hacemos nada. Porque eso es lo que quiere el sistema. Negativo, pero son las preguntas a las que nos enfrentamos. Sí, yo lo sé. Sí, todo el tiempo, siempre, ¿no? Sale, pero hay que pensar en que de las pequeñas cosas pueden salir grandes cosas. Sí, que hablar. Pero, ¿cuáles son las experiencias que imaginemos que tenemos políticos bien intencionados y que dicen, bueno, yo quiero desarrollar políticas públicas para fomentar la solidaridad, los circuitos cortos, fomentar este fenómeno que acabo de ver, que acabo de descubrir con la pandemia, me parece fantástico? ¿Qué ejemplos le podemos dar a los políticos, a los hacedores de política, a los políticos? ¿Qué casos podrían mirar para decir, bueno, por aquí podría ir el diseño de políticas para fomentar justamente una economía más solidaria y más cercana y más agroecológica? Bueno, yo creo que en este momento, así relacionados directamente con la pandemia, no podríamos quizás mencionar algún ejemplo concreto, pero no, sí en general se podría pensar en ciertas ciudades que están como avanzando en una dirección interesante. Por ejemplo, escuchaba aunque sea un ejemplo que no latinoamericano, pero Ámsterdam estaba hablando de seguir una política del donut economy, que le llaman la economía de la donut, que es básicamente economía solidaria, ¿cierto? En Alemania se están impulsando ciertas cosas que son interesantes, que tienen que ver con, hay movimientos fuertes sobre el Green Movement, un movimiento verde fuerte en Alemania. Hay países, no sé si Alemania, pero Alemania ya está dando como cierto dinero para la gente, como una especie de ingreso universal, así obligatorio para todo el mundo, garantizar ese tipo de cosas. Yo creo que yo no pondría tanto la fe en un político, así que diga, sino que los políticos tienen que responder a las presiones de los movimientos sociales, que son los que tienen las ideas. El político está ahí para ejecutar, no para pensar, ni tampoco para exigir que le traigan ejemplos, sino que los movimientos sociales son los que tienen que poner los políticos que van a ejecutar las ideas que salen de la base. Ese es el tema. Yo no le tengo mucha confianza a los políticos, ni tampoco me hago mucha ilusión cuando uno de nuestros amigos, que ha pasado, suben a posiciones de poder. Porque cuando llegan a posiciones de poder, muchos agroecólogos y agroecólogas llegaron a posiciones de poder en diferentes países, no voy a mencionar nombres, muy buena gente, todas muy bien intencionados, pero no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada significativo. O sea, en relación a la expectativa que todos teníamos, llegó a ser viceministro, llegó a ser ministro, llegó a ser esto, llegó a ser el otro.
porque entran en un sistema que ya está todo amarrado y tienen que comprometer, negociar y tienen que mediar y tienen que muchas veces dejar de lado algunas de las cosas que querían realmente hacer. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es que los políticos, su función es ejecutar, ¿cierto?, la voluntad del pueblo. Y el pueblo es el que tiene las ideas. Por lo tanto, hay que hacerlos accountable, ¿cómo se dice? Que respondan, que respondan. Te pusimos ahí para que tú ejecutes nuestras ideas y punto. Bueno, Lo otro que hay yo una creo... palabra clave. Sí, perdona. No, yo quiero decir algo que me parece muy importante, es un aspecto que que atraviesa no solamente las políticas agrícolas, sino las políticas educativas. ¿Qué educación estamos dando? Entonces, hablando de facultades de agronomía, no es atractivo para los muchachos estudiar agronomía en muchos países. ¿Por qué? Porque el tipo de educación que se da, nosotros fuimos formados como agrónomos de la Revolución Verde y tal vez eso no es tan atractivo. O porque, no sé, tal vez no se gana dinero como se puede ganar en una carrera de business o no sé. Bueno, pero pienso que Bueno, pensemos entonces en algún mensaje no solamente positivo, porque bueno, retomando un poquito lo que estamos diciendo lo último, usted mencionó la palabra organizaciones sociales y no quería dejar la oportunidad de mencionar que en Argentina está habiendo un fenómeno muy importante, que me imagino que lo conoce, que es el de la UTT, la Unión de los Trabajadores de la Tierra, que bueno, es un fenómeno productivo, social, comercial, incluso porque ahora hay canales de comercialización de circuitos cortos, venta directa, y bueno, y es fabuloso. Venden alimentos agroecológicos de altísima calidad en puntos de venta, y es un ejemplo bien claro de esto que estaban comentando Miguel, ¿no? Así que bueno, pero para terminar con digamos, unos mensajes positivos, pero también proactivos, ¿no? Pensando que tenemos una audiencia de personas que son jóvenes, que muchos llegan a este sitio, a esta entrevista por un interés en la alimentación, otros por un interés en la agricultura, otros por interés en cuestiones de salud o por cuestiones de movimientos sociales. O sea, tenemos una audiencia joven y diversa, ¿verdad? ¿Qué mensaje podríamos dar para hacer, qué puede hacer el ciudadano de a pie, nosotros todos, qué podemos hacer para llevar adelante esto, la agroecología y la economía solidaria, social solidaria, para hacer frente a las pandemias u otros riesgos que vaya a ocurrir en la humanidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Cuál sería el consejo de ustedes? Bueno, yo pienso, Pablo, y yo no crucifico a las personas que no saben esto o que no se han sentado a pensar, porque los canales de información son muy sesgados. Entonces yo considero que cualquier persona que tenga la sensibilidad de que puede apoyar, conoce un campesino, que conoce un mercado, que quiere establecer ese vínculo de solidaridad con un grupo de campesinos o con un grupo de agricultores cercanos para fortalecer los circuitos cortos cercanos a su casa, es un actor muy importante en estas redes. Y él tiene la necesidad y la obligación de poder comentar lo que sabe a otro y otro a otro y otro a otro y otro a otro, porque nosotros no podemos no son 3 o 4 personas que saben qué es lo que hay que hacer, sino que necesitamos de todo el mundo, de los que tengan conocimiento y que por lo menos tengan la sensibilidad de poder contarle a otro la necesidad que tenemos y por qué es importante apoyar a un pequeño campesino, como, ¿sí me entiendes? Porque juzgar a las otras personas porque no lo saben, no somos quienes nosotros para juzgar y tampoco le llega la información. Entonces nuestra obligación es, como profesores, divulgarlos en nuestra investigación, en nuestras clases, pero los estudiantes con sus amigos, tomándose una cerveza, con su familia con la familia, y esto se va pasando de gente que no solamente somos los agrónomos o los zootecnistas o la gente del agro, sino todo el mundo. Hay gente de muchas áreas de conocimiento
que ahora están interesados y que quieren apoyar estos movimientos. Entonces, yo pienso que es un trabajo de hormiga que hay que organizarlo y por eso son tan importantes los cursos de formación, estas charlas, que la gente oiga otras cosas, que lea un artículo que no sea difícil de leer, sino que sea claro y que traiga los puntos claros para iluminar y decir, wow, por aquí podemos ir. Y hay gente que viene de otras áreas del conocimiento que tiene ideas maravillosas, que son unas luminarias y que nos podrían contribuir. El arte, a mí me parece que tenemos que empezar a traer gente que no son de nuestras áreas, a los médicos, a los artistas, a los que hacen deporte, a los deportistas, porque a ellos les gusta la salud, les gusta estar bien físicamente, pero se comen cualquier cosa. Entonces es como reeducar a la gente para que sean nuestros aliados y no individuos que se dejan lavar el cerebro por lo que pasa por la media, digamos, convencional. Bueno, yo soy optimista, pero también realista. Y una de las cosas que yo creo que yo me he dado cuenta, y he tratado de transmitirlo a mis hijos y a otra gente, es que nos enfrentamos frente a una ruptura. O sea, aquí hubo una ruptura ecológica y una ruptura política profunda. Eso es lo que el COVID, en mi opinión, además de ser una pandemia que afecta a mucha gente, que está muriendo gente, refleja eso, ¿no? De que hay una ruptura profunda y de que tenemos que olvidarnos de volver a la normalidad. La normalidad fue lo que causó lo que sucede y tenemos que pensar en una nueva normalidad. Esa nueva normalidad va a implicar un énfasis muy profundo en resiliencia. Y nosotros estuvimos en una charla, tuvimos la ocasión de conocer a Dennis Meadows, que fue el que escribió el libro Limits to Growth, Límites al Crecimiento, en 1972. Ya un señor mayor, debe tener unos 90 años. No tanto. O 85 años, no recuerdo. La cosa es que él en su charla dijo, olvídense de la sustentabilidad, o olvídense de crecimiento económico, qué sé yo. Aquí lo que tienen que pensar es resiliencia. ¿Qué va a aguantar lo que viene? ¿Qué va a aguantar lo que viene? Entonces, yo creo que en ese sentido, aunque sea un tema pesado, los jóvenes tienen que entender eso. Tienen que entender eso, que el planeta que heredaron, desgraciadamente, es un planeta que tiene sus límites y que muchos procesos ya han ido más allá del tipping point, del punto de inflexión, y que van a haber tiempos difíciles, ecológicamente, socialmente, económicamente. Y lo que tenemos que hacer es crear espacios de esperanza que pueden tomar miles de formas. Yo pienso, por ejemplo, que los hippies en Estados Unidos, cuando se saciaron de la sociedad en que ellos vivían, crearon espacios de esperanza. Se manifestaron de diferentes maneras, crearon comunidades, ecocomunas, hubo muchas ecocomunas que después fracasaron por otros problemas de drogas y cosas de ese tipo. Sin embargo, hubo gente que fue más allá de lo normal. O sea, empezaron a crear comunidades, empezaron a crear ecocomunas, empezaron a crear una serie de otras cosas y abandonaron el establishment, el sistema, porque el sistema continuó siendo opresor, continuó siendo degradante, extractivista, etc. Y yo creo que a pesar de que muchos de nosotros tenemos muchas esperanzas de que van a haber cambios, es muy posible que no los hayan, porque los grandes poderes tienen sus ideas también, así como nosotros estamos discutiendo, ellos también están discutiendo, y tienen ideas muy concretas y tienen el poder. Entonces, es muy posible que y tienen el poder económico y todo, entonces es muy posible que el mundo que se venga sea un mundo que sea mucho más controlado por estos grandes intereses y por menos corporaciones que las que habían, ¿cierto? Grandes corporaciones que se consolidarían, ¿cierto? Entre ellos también metido fundaciones como este tipo Gates, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es como un análisis así quizás pesimista, pero en mi opinión realista. Ahora, hay ideas muy buenas que están circulando, hay un pacto ecosocial, no sé si que anda circulando, que lo lanzó gente como Arturo Escobar y otros pensadores latinoamericanos que tenemos muchos muy buenos, donde ellos están hablando de que además de la soberanía alimentaria, que la mencionan ahí,
las transiciones van a ser diferentes. Tenemos que pensar más en cooperativas y en corporaciones. Tenemos que pensar más en energías renovables que en petróleo. Tenemos que pensar en mercados solidarios, etcétera, etcétera. Y Víctor Manuel Toledo lo decía hace muchos años, que ya las ideas de los partidos políticos quedaron obsoletas. Sí. No dan respuesta a la realidad, al mundo que estamos hoy en día, ¿no? Yo no creo que haya ningún partido político que tenga nada que ofrecer para enfrentar el futuro que se nos viene. Lo que sí nos da una pauta, y ahí entra la agroecología, es elegir, como decía Víctor Manuel, entre los proyectos por la vida en contra de los proyectos por la muerte. Entonces, si tenemos claro cuáles son los proyectos de la vida, es ahí donde tenemos que meter la energía y rechazar profundamente los proyectos por la muerte. La minería, la agricultura convencional, las multinacionales, las grandes cadenas de consumo, etcétera. Todo lo que produce muerte, ¿no? Muerte en el sentido figurado. Y elegir los proyectos que dan vida. Y la agroecología es un proyecto que da vida. Sí, porque yo creo que otra cosa que es muy importante que todos los que estamos aquí y que lo divulguemos es que los agricultores no solamente producen alimento, ellos conservan agua, conservan biodiversidad, nos dan esperanza todos los días. Entonces es como premiar eso también, porque no es solamente que nos estén produciendo un café rico o una lechuga sin químico, no. Es todo lo que ellos hacen para tener un alimento sano. Al mismo tiempo, conservar los recursos frente al que está extrayendo los recursos, permaneciendo en el territorio frente a los que los están expulsando, teniendo esperanza para las futuras generaciones frente a los que se están yendo a las ciudades a engrandecer los círculos de pobreza. Entonces es como una mirada integral de lo que hace los pequeños agricultores que sin nada se han decidido quedar en el territorio para proveernos estos servicios. Excelente. Me parece que esas son unas buenas reflexiones finales. Yo podría estar horas con ustedes, pero me gustaría que estuvieran acá sentados compartiendo el vinito que tengo acá. Sería mucho más fructífero y la charla iría por otros caminos también. Pero me parece que rescato mucho esto de los múltiples servicios que los agricultores le dan a la sociedad, nos brindan a la sociedad, nada menos que el alimento, que es un bien social, que es un bien público, y el apostar por la vida, que lo dijo Miguel, ¿sí? Apostar por la vida, la agroecología es apostar por la vida, más allá de las banderas políticas, es apostar por la vida, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo. No sé si quieren decir algunas últimas palabras. Han estado en conferencia antes que esta, si no... No, pues solamente agradecer y esperar que los jóvenes tomen la bandera, porque nosotros vamos de allá de salidita. Entonces necesitamos jóvenes que estén entusiasmados, que sepan que estamos ahí para apoyarlos en cualquier momento. Hay mucha gente haciendo agroecología, que sepan que no están solos. No ha sido fácil, la lucha no ha sido fácil, pero no imposible. Muchas gracias. Y además que darles un gran abrazo, primero a ti, gracias Pablo por esta oportunidad, y un gran abrazo a todas las jóvenes y jóvenes, mujeres y hombres que nos han acompañado de los diferentes países, de Chile, de Honduras, de Uruguay, de Argentina, de México, etcétera. Somos todos hermanos y hermanas, y este es el futuro, este continente es el continente del futuro. Este es el continente donde tenemos todos los elementos para poder salir adelante. Tenemos una agricultura tradicional milenaria, tenemos movimientos sociales, tenemos semillas autóctonas, tenemos creatividad, tenemos juventud como ustedes. Entonces, hay que echarle para adelante nomás. Que tuvieras la iniciativa de invitarnos. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchísimo y ojalá que la próxima sea en vivo. Y bueno. Aquí bienvenidos. Bueno, pues aquí esperamos recibirlos en la finca todos. Ya veo que el proyecto de retirarse y ir de salidita, como decía Clara, no lo veo tan concreto. No. Salidita para otro lado. Salidita para otro lado. Desvío. Okay. Bueno, chao, muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias.